noches. Primero que todo, agradecerle a Explora por la oportunidad de expandir el espíritu. Antes de empezar, sí me gustaría recordarles que tenemos una exposición de Darwin que se cierra en una semana. Aquellos que no han venido, vale la pena visitarla. Y el esfuerzo para hacer eso fue enorme. Quería empezar con esta reflexión porque yo siempre he creído de que hay un problema en la sociedad actual de un ser humano casi desconectado acerca de su realidad y casi desconectado porque los seres humanos hemos trivializado la naturaleza y ahora veremos cómo. Y esa trivialización de la naturaleza nos ha llevado a perder la capacidad de asombro, la curiosidad, y esa falta de curiosidad nos lleva a esa ausencia de pasiones por lo que es la vida y por lo que es la naturaleza. Entonces, vamos a hablar de angiospermas, un linaje de plantas asombroso, extraordinario, fascinante, pero es un linaje que hace parte de nuestra historia también, de nuestra historia filogenética y de nuestra historia en este planeta. Es también una reflexión sobre un problema enorme que tiene la sociedad, una falta de moral, una deuda enorme con generaciones futuras, de un deterioro ambiental que ya simplemente raya en lo absolutamente increíble. Muchas de las angiospermas que ocurren en la naturaleza, de ellas 10.000 ocurren en Antioquia. Y Antioquia se ha dado a la desfachatez de deforestar, tumbar sus árboles, acabar con su flora en aras del progreso. Entonces, no podemos descontextualizarnos. Esto es una historia sobre la evolución orgánica, pero es una historia que nos toca a todos nosotros. Y es el sentido de la conferencia. Todo aquello que nos asombra, eventualmente nos confunde. Y todo aquello que nos confunde, eventualmente nos llena de curiosidad. Estas 4 flores pertenecen a un género que se llama Drácula, un género de orquídeas, muy atractivo para cultivadores y que ha recibido el nombre de Draculacinia. Estas son variantes de 2 especies y son una expresión de la enorme diversidad que tienen las angiospermas. Posiblemente no haya ningún linaje que apele más a la naturaleza humana que una flor. Y como les decía anteriormente, la reflexión es llenarlos de curiosidad, llenarlos de asombro y mostrarles de que uno puede encontrar pasión en cosas tan sutiles, delicadas y bellas como las flores. Las angiospermas, hoy por hoy, constituyen el linaje de plantas dominantes sobre la superficie terrestre. Hay áreas como las zonas templadas en la tundra que no están dominadas por angiospermas, pero en general todos los ecosistemas terrestres están dominados por angiospermas. Y esas angiospermas, que son, digámoslo, unos visitantes muy recientes en la evolución orgánica, exhiben una multiplicidad de formas que no posee ningún otro linaje de plantas, o al menos ningún otro linaje que haya existido. Esas angiospermas exhiben multitud de formas de crecimiento que a uno le parecerán muy comunes y corrientes, pero cuando uno examina las angiospermas no hay absolutamente ningún otro linaje, tómese en cuenta por ejemplo los pinos o los helechos, que exhibe la cantidad de formas de crecimiento de una angiosperma. Entonces usted puede encontrar angiospermas en diferentes climas, en diferentes latitudes y en diferentes regímenes de luz. Entonces, en un mismo bosque usted puede encontrar la expresión de formas más amplia, en un solo bosque tropical que podría haber encontrado en toda la historia de la evolución orgánica de las plantas. Pero las angiospermas, más allá de que lo cubren todo, las angiospermas, para mí, es lo que más apela al ser humano. Las flores en particular son una expresión de lo delicado, de lo sutil, de lo misterioso, de lo asombroso. Vamos a ver que estas flores, sin embargo, poseen un enorme interrogante, porque, como veremos, este abominable misterio se relaciona precisamente con eso, con las flores.
que podrían ser común y corriente a nuestros ojos, pero que son un abominable misterio. Es decir, ¿cómo se originaron? ¿Cómo surgieron? ¿Por qué surgieron? Entre otras cosas, les digo, es un misterio que aún está por resolver. Las angiospermas sostienen la vida en este planeta. Tanto lo sostienen que hemos deforestado cantidades de áreas simplemente para sembrar angiospermas. Y esas angiospermas, como en esta fotografía del Planalto brasilero, corresponde más o menos a 400 hectáreas y 50 combinadas sembrando maíz y soya para alimentar a una población de 1.600 millones de chinos que no pueden vivir sin la soya en sus comidas. Pero las angiospermas están ligadas íntimamente con el bienestar humano, el clima, las aguas, el suelo, los alimentos, nuestros vestidos, el aire que respiramos está ligado a las angiospermas. No hay angiospermas, simplemente no habría homínidos y no estaríamos aquí. Por eso es de poner fundamental atención a cuál es el significado de este linaje de plantas. Y la idea es que eventualmente tengamos una conciencia de que estamos viviendo en una era de una enorme inequidad, de una enorme injusticia, y que mucho de eso se debe a un deterioro ambiental pronunciado. Deterioro ambiental que se refleja en el simple hecho de que uno claramente no puede tener lo que no entiende. Y nosotros no entendemos la naturaleza y no entendemos la belleza y expresión de lo que son todas esas formas de diversidad biológica. Y una de ellas es las angiospermas. Antes de entrar con lo de las angiospermas y definirlas claramente por lo que son, y no por lo que los libros dicen, porque no dicen lo que son, debemos examinar algo sobre plantas en general. Las angiospermas pertenecen a un grupo denominado plantas embriófitas, que son las plantas terrestres, que surgieron en la evolución más o menos en el Silúrico, hace unos 480 millones de años, y que comenzaron a tener su máxima radiación a partir del Devónico, hace unos 420, 450 millones de años. Básicamente todas las plantas que nos rodean son pues, virtualmente embriófitas, y dentro de esas hay dos grandes grupos. Uno de esos grupos lo conforman los denominados monilofites o helechos, los de la izquierda, y las licofitas de la derecha. Debo anotar que estas son plantas que no poseen flores, ni poseen semillas. Estas plantas se conocen del registro fósil más o menos bien conocidas desde el Carbonífero. Las licofitas en algún momento fueron la vegetación dominante en ambientes muy parecidos a este, más o menos bien reconstruidos, que se difieren notablemente de los bosques nuestros en cantidades de cosas. Una de ellas es que en bosques dominados por licofitas y helechos no ocurrían interacciones planta-animal, y eso es muy fundamental tenerlo en consideración, porque los helechos y, como veremos también, las gimnospermas, las plantas con semillas sin flor, no poseen relaciones bióticas con animales, son organismos totalmente independientes de animales, y la perspectiva es que cualquier deterioro ambiental pronunciado habrá de tener un impacto notable sobre angiospermas, pero dejará casi intactas a las licofitas y a los helechos, lo cual sugiere por qué persisten todavía hasta hoy. Este ambiente que se ve aquí no es muy diferente de este. Este es un ambiente del Devónico, donde las licofitas, las que vemos ahí, es el género Sigillaria, sumamente abundante y común, pero en ecosistemas que no cambiaban mucho, eran paisajes relativamente estables, uniformes, donde la perturbación del paisaje era particularmente por efectos abióticos y no por procesos bióticos. Todo esto eventualmente cambiaría en el mismo Devónico, en estos tipos de ambientes, por la emergencia de tal vez la novedad evolutiva más importante de todos, que son las semillas. Antes de la aparición de las semillas, los helechos y las licofitas, básicamente lo que hacen es tener eventos de fertilización en el suelo, en ambientes húmedos, pero sus embriones son totalmente desnudos. La semilla es una solución al problema de envolver un embrión y de encapsularlo. Realmente las semillas son embriones encapsulados y embriones encapsulados en hojas. Esto que vemos allí, la cubierta de color café, realmente se corresponde a lo que se denomina un tegumento. Y ese tegumento es una hoja. Las cubiertas de color verde son los cotiledones, que son las hojas embrionarias. Y lo que se ve aquí en el extremo izquierdo es lo que es la raíz. Es importante y fundamental entender de que en una planta embriófita
se tienen básicamente tallos y hojas, pero cuando uno examina los tallos y las hojas se da cuenta que las hojas simplemente son expresiones del tallo. Y como decía una muy notable botánica americana, Agnes Arber, en una planta todo o es tallo o trata de ser tallo. Y eso va a ser muy importante para poder apreciar en qué radica lo maravilloso de las flores. Estas semillas que aparecen en el Devónico exhiben una máxima expresión con un grupo de organismos que son las coníferas. Las coníferas pertenecen a un grupo de las gimnospermas, que son plantas con semilla pero sin flores. De hecho, la única manera de definir una gimnosperma es que no tiene flores. Pero las gimnospermas dominaron ambientes terrestres completamente, más o menos desde el Carbonífero hasta mediados del Jurásico, algo así, unos como 150, 160 millones de años. Es importante anotar, hay varios atributos de las gimnospermas, y en este caso particular de las coníferas que nos son más familiares. Nótese la estructura de los conos, que se contiene allá a la derecha, son conos masculinos. Los conos femeninos están en el extremo derecho superior, y se muestra en la carta una cantidad de conos, más o menos todos similares. Eso para tratar de enfatizar algo, y es que en gimnospermas los temas no son muy variados, las construcciones son relativamente muy simples y la expresión de la forma es notablemente restringida. Usted nunca va a encontrar una gimnosperma como una hierba, una gimnosperma que es anual o una gimnosperma que crezca sobre otra gimnosperma, no. Casi todas son árboles de crecimiento lento y que generalmente adquieren una notable altura. Estas gimnospermas, no estas, porque estas son muy recientes, pero grupos a los cuales pertenecen ellas, habrían de dominar los paisajes desde más o menos del Carbonífero hasta el presente, pero más notoriamente en el Jurásico. Es interesante notar de que en el Jurásico la mayor parte de las coberturas boscosas eran gimnospermas, monilofites y licofitas. Es interesante notar además de que las cadenas tróficas en el Jurásico estaban dominadas por reptiles. Y es interesante notar que son esas cadenas tróficas las que incluyeron los organismos de mayor tamaño que han existido sobre la faz de la Tierra. Eso es muy interesante porque uno esperaría de que se adquiriera un tamaño más o menos voluminoso cuando hay una notable nutrición. Pero hoy por hoy, si usted no ha probado, trate de comerse la hoja de un pino o trate de comerse la hoja de un helecho y es posible que se muera de la hematuria. Pero en el Jurásico la comida era eso, eran helechos, eran gimnospermas, eran licofitas, eran esfenópsidas. O sea que hoy simplemente es imposible. Hoy por hoy las cadenas tróficas no son dominadas por reptiles. Lo interesante es que esas cadenas tróficas son dominadas hoy exclusivamente por mamíferos, y esas cadenas tróficas están y son dependientes de angiospermas. ¿Verdad? Que esas angiospermas dominan todos los paisajes y todos los ecosistemas. Todas las gimnospermas que permanecen todavía, todos los monilofites y todas las licofitas, es interesante notar que no tienen herbivoría, no hay básicamente quien se las coma. Todo, entonces, eventualmente, la energía a través de la cual fluye toda esta cantidad de alimento, fluye a través de angiospermas. Si no fuera por las angiospermas, pues eventualmente no habría esas hermosas sabanas, no habría el filet mignon y no habría, pues, estaríamos aquí. A diferencia de las gimnospermas, la expresión de la forma en las angiospermas es casi infinita. Es decir, hay 300.000 especies de angiospermas y hay 300.000 especies de flores. Usted ve una flor y no las ve todas. Entonces, a continuación relato algo de estas flores. La de la izquierda, la color azul, muy pampante ella, es una pasiflora, la flor de la pasión, la flor de la granadilla. La de la derecha es de un género bastante raro del Mediterráneo que se llama Dicentra, que se conoce como el corazón sangrante. La de la izquierda, ahí bastante curiosa, rojiza, es de un género que se llama Ignora, es una planta, esa es la flor, pero es una flor que crece subterránea y que es polinizada por coleópteros, sumamente rara, endémica de Namibia. La que le sigue es una especie de un género llamado Anomorphophallus, de la familia de las anturios, muy común en las costas de los Estados Unidos. La otra azul de la derecha es el género Clitoria, de las leguminosas, y la que está más abajo es del género Calceolaria. Esa diversidad de formas, esa
esa desproporción en las simetrías que presentan las flores, esa enorme cantidad de expresiones muy única a las angiospermas. No hay otro linaje de plantas que muestre eso. Usted ve un helecho y los ve todos, ve un pino y los ve todos, pero usted ve una flor de una angiosperma y no las ve todas. Y entonces el problema no, lo que uno empieza a preguntarse es de dónde sale tal diversidad, es decir, cómo puede llegarse a tal cantidad de expresión. Porque ahí donde usted lo ve en esa pasiflora, hay más o menos 200 especies de pasiflora y cada uno es un tema totalmente diferente. Y lo que vamos a ver es que en las angiospermas ocurrió algo muy distintivo que no ocurrió con otro grupo de plantas. Y es que las angiospermas tienen una relación con animales. Es decir, los ciclos de vida de las angiospermas están ligados íntimamente a animales. Y en este caso, particularmente a insectos. Cosa que no ocurrió con las gimnospermas ni con los helechos. Y relación biótica que, entre otras cosas, ha sido explorada por muchos para poder explicar por qué las angiospermas se han diversificado en la forma que lo han hecho. Pero antes de empezar a explorar ese misterio, hay que empezar a extender qué es lo que es y por qué es una angiosperma. Entonces hay varias novedades evolutivas, es decir, varios atributos que han surgido en el curso de la evolución que parecen subyacer la radiación de las angiospermas. Entonces, a continuación pasamos a mostrar 3 de esos atributos. Uno de ellos, el de la izquierda, es lo que se denominan los vasos del xilema. Y ahí hay una fotografía de un corte transversal de un trozo de madera donde muestra una madera denominada porosa. Esos poros se llaman vasos de xilema. Durante millones de años, sobre todo en las gimnospermas o en los pinos, la conducción de agua en estos árboles es básicamente por traqueidas, que es un tipo de células muy parecido al xilema, pero de un diámetro mucho menor. Aparentemente, el tener vasos de xilema de alguna manera liberó en la evolución a las angiospermas, porque solamente las que tienen vasos pueden trepar, pueden crecer como hierbas, pueden tener ciclos de 1 año, pueden tener ciclos de 2 años, pueden crecer sobre otras, pueden ser parásitas, epífitas, pueden ser arbóreas, arbustivas, etcétera, etcétera. Si usted no tiene vasos, usted no puede hacer eso. O es un helecho o es un árbol como una conífera. Entonces la evolución y la adquisición de estos vasos de xilema fue fundamental. Entre otras cosas porque estos vasos de xilema maximizan la cantidad de agua por unidad de aire, unidad de área. Pero además, gracias a esos vasos de xilema es que se tienen hojas. Las hojas de las angiospermas son hojas que están conformadas por una red de venas notable que permite la hidratación constante de un órgano que lo que está haciendo es fotosintetizando. Pero para hacer la fotosíntesis se requiere agua y esa agua no podría ser llevada por traqueidas exclusivamente, sino por vasos. Esos 2 atributos más el tercero, el que se ve allá en el centro, es lo que se denomina el carpelo. Y el carpelo es mucho lo que es esta conferencia. El carpelo es una hoja. Y esa hoja es una hoja modificada que se ha plegado en algunos casos sobre sí misma y que posee en su ápice una estructura que permite que el polen, esporas masculinas, germinen. Como veremos, mucho del misterio de las angiospermas es que nadie sabe de dónde viene el carpelo. Hay muy posibles explicaciones, pero esa presencia del carpelo, eso que llamamos eventualmente fruto, es único de las angiospermas. Esas 3 combinaciones, esos 3 caracteres, parecen explicar mucho de la radiación de las angiospermas, sobre todo los vasos, permiten explicar por qué las angiospermas, a diferencia de otros grupos, cubren casi todos los regímenes de luz. Si usted no tiene vasos, usted tiene el problema que tiene la gimnosperma. Las gimnospermas no pueden crecer sino a la luz, porque no tienen vasos. Otro atributo que es muy importante en las angiospermas es el polen. Ahí lo que tenemos son 3 fotografías de polen. Las leyendas son en ruso, entre otras cosas, pues. Pero lo que quería mostrarles es que las esporas, estos granos de polen, eventualmente son los que germinan sobre los carpelos, y son esos granos de polen los que eventualmente van a formar los gametos masculinos. Es la primera vez en la evolución orgánica que un polen germina sobre una hoja. Eso es muy, muy importante porque una vez que se forma un carpelo, ese carpelo tiene en su interior los óvulos, los cuales eventualmente serán las semillas. Y la única manera de llegar a ese óvulo y fertilizarlo es a través de la germinación de un grano de polen. Y la única forma de germinar un grano de polen sobre una hoja es que la hoja tenga un tejido que sea capaz de recepcionar ese grano de polen. Y eso eventualmente daría a esto lugar. En el centro lo que tenemos, esos 3 apéndices que aparecen ahí son hojas.
son carpelos. Esos carpelos ahí están libres. Si esos carpelos se fusionan entre sí, forman lo que se llama un ovario sin carpelar. Y ese ovario eventualmente cuando madura forma los frutos. O sea, sin esos carpelos, sin esas hojas, simplemente no había frutos. Lo que se muestra en la parte izquierda es la porción apical del carpelo, que se llama estigma, que contiene el tejido receptor de las esporas. Y lo que se presenta a la derecha es un grano de polen congelado en el tiempo, mostrando la germinación del grano de polen, que es una respuesta al estímulo de los estigmas que ahí aparecen de color púrpura. Estos tres carpelos que hay aquí, eventualmente cada uno de ellos va a madurar por separado y cada uno de ellos va a dar lugar a un fruto. Pero esos carpelos, esas hojas modificadas, únicas a las angiospermas, son eventualmente esto. O sea, realmente cuando usted come un banano se come hojas. Y cuando usted come una fresa se come hojas. Y cuando usted se come un frijol, lo que está comiendo son puras hojas. Es cuando usted come o se toma un tinto, realmente el grano son hojas secas. Y esto me lleva a otro aspecto. Cuando Linnaeus comenzó a describir especies de plantas en su sistema Nature, describía las flores como un lecho nupcial. Para Linnaeus, las partes masculinas, como él las llamaba, los estambres, rodeaban a las hembras, las partes femeninas, en este caso los carpelos. Él presumía que la flor tenía algo que ver con el sexo, pero era, dada su formación y su espíritu, relativamente tímido al respecto. Y esto sobre el sexo en las flores no es que pasaba desapercibido, pero nadie se procuró mucho en explorar realmente cómo es el sexo en las angiospermas. Lo interesante es que con el tiempo, muchos de los términos utilizados en zoología para aspectos de reproducción fueron adoptados en la botánica y eso distorsionó totalmente lo que es reproducción en plantas, porque no hay el ovario en un animal, es un órgano sexual, es un órgano que produce óvulos, que son gametos femeninos, pero el término ovario en un angiosperma no es eso, el ovario no es un órgano sexual y los gametos, los óvulos llamados en las angiospermas no son los gametos, son simplemente hojas que encierran más hojas que a su vez producen un gameto. Ese aspecto de la reproducción en plantas es muy común en libros, en textos de botánica y distorsiona completamente realmente qué es lo que pasó en la evolución de las flores y qué es lo que hace tan sui generis a las angiospermas. Pero para poder entender ese aspecto de lo que son sexo en plantas, veamos y exploremos algo relativamente simple. Si usted examinara helechos o musgos, eventualmente en el ciclo de vida de esos organismos encontraría una estructura multicelular que aparece aquí a la izquierda, en la cual en su interior habrían de producirse, para ponerlo en forma muy simple, espermatozoides, o sea, gametos. Esos son los órganos sexuales en los helechos que llaman anteridios. Y arquegonios, los de la izquierda, arquegonios. Y los de la derecha, más allá, que son los de un musgo, son los órganos sexuales masculinos, los anteridios. Entonces tenemos los arquegonios y los anteridios. Órganos sexuales. Si usted mira en la parte de abajo hay dos espermas de un grupo de plantas que denomina Equisetum arbense en este caso, que también se llama cola de caballo. En las angiospermas no hay órganos sexuales. En las angiospermas los espermas no tienen flagelos. Eso es muy curioso porque la flor no es un órgano sexual, porque no hay nada de órganos allí. Es una estructura totalmente diferente al resto de estructuras reproductivas en plantas. Yo a veces pienso que hasta en la evolución orgánica, desde los helechos hasta las gimnospermas, uno podría hacer o trazar una historia relativamente continua de cómo fue que se originaron esas estructuras. Pero cuando uno pasa a las angiospermas es otra cosa que no tiene nada que ver con el resto. Es algo así como empezar con el acetato y después pasar al cassette y
y después seguir con el compact disc y de pronto pasar al iPhone. Es decir, una cosa que nadie esperaba. Y esas flores, cuando usted las examina, se va a dar cuenta que esas flores no son órganos sexuales, son estructuras. ¿Y realmente qué son? Tallos. Tallos con hojas. Excepto que las hojas son modificadas. Entonces, en esa expresión enorme de hojas, y la de la izquierda es una especie que se llama Puya ocroleuca, que es una especie endémica de Sonsón, Antioquia, y la de derecha se llama Ceropegia africana, que es una especie endémica de Sudáfrica, y la de la izquierda se llama Acorum, no sé la especie. Lo que quiero mostrar en la parte central es un tallo con hojas, el tallo, la rama de una planta común y corriente, que generalmente recibe el nombre de metámero o fitómero. Para mostrar simplemente que en una planta, angiosperma o no, generalmente el organismo se construye con la repetición de partes. Usted, cualquier planta, tómese por ejemplo un árbol de mango, es la repetición de lo mismo, una y otra vez. Es lo que denominan seres modulares. Si uno examina una flor, la flor es básicamente un tallo, allá se ve, y en ese tallo, alrededor de él, se forman, a modo de verticilios, diferentes tipos de hojas. Entonces, esos tipos de hojas generalmente se corresponden las más externas, lo que llamamos el cáliz, las que le siguen a la corola, las que le siguen a los estambres, que son hojas modificadas, y llegamos a los carpelos. O sea, la flor no es un órgano sexual porque las angiospermas no tienen órganos sexuales. La flor es un tallo que posee hojas en verticilios modificadas. Y esas hojas en verticilios modificadas se pueden apreciar aquí en microscopía electrónica y en un corte longitudinal. Ahí en el centro aparecen con la flecha lo que son los carpelos. Más atrás está lo que aparece con el S1 y S2, que son los estambres. ¿Qué pasó? A mí no me parece gracioso eso, pues, estas cosas. ¿Qué pasó? Ah, ya apareció. Sorry. ¿Sigo? Vale. Y lo que aparece más en la superficie son los pétalos. Entonces lo que tenemos aquí es un tallo totalmente condensado, donde cada grupo de hojas está sumamente cercano el uno al otro y está rodeándose a sí mismo. Y en la parte de allá tenemos la flor de un aguacate en corte longitudinal. En el centro están 3 carpelos que se fusionan y forman lo que se denomina el ovario. Pues ya tenemos muy claro que el ovario no es un órgano sexual, sino que es la fusión de carpelos, que tenemos muy claro ya que son hojas, y que tenemos muy claro de que ahí no hay órganos sexuales. Y que esos carpelos están rodeados por las estructuras que le siguen, que son los estambres, que contienen a su vez el polen, y esas a su vez por otras hojas modificadas, que son lo que se denominan los pétalos. Dentro de las angiospermas no solamente se perdió la motilidad de los espermas, y no solamente eso, sino que le perdieron los órganos sexuales, lo cual implica de que si usted va a ser fertilizado y usted es un angiosperma, y usted tiene espermas, y no se pueden mover, de alguna manera hay que llevarlos. Entonces las angiospermas poseen un mecanismo que ya había surgido en algunas gimnospermas, pero que exhibe su máxima sofisticación, por así decirlo, en las angiospermas, que se denomina sifonogamia. Entonces aquí lo que vemos en la foto de color ahí como verdoso, son granos de polen que poseen lo que parecen ser 3 punticos. Esos 3 punticos se refieren a 3 células. Esas células que aparecen con ese son los espermas. En las angiospermas no se producen sino 2 espermas. Y cada uno de los espermas es el uno distinto al otro. O sea, son heterospérmicos y son bispérmicos. En la fotografía que le sigue hay un grano de polen que está unido a lo que es una porción de estigma, o sea, el tejido receptor del carpelo. En la parte izquierda se ve el grano de polen ya germinado, ahí lo que aparece como el PT, que es el pollen tube, que ha germinado sobre un pelo, ese tubo, y en la parte de la derecha se ven las estigmas donde se recepcionan algunos granos de polen. Lo interesante de esto
es que este grano de polen germina sobre una hoja. Al germinar, comienza a adquirir lo que se llama, o exhibe lo que se llama armemogatia, que es la capacidad de que la célula empieza a expandirse gracias a la hidratación, que es un fenómeno, entre otras cosas, único a las angiospermas. Eso permite de que el tubo, literalmente un tubo, comience a crecer al interior del carpelo. Este es el primer tipo de organismos donde una célula penetra un tejido, literalmente. Y cuando va penetrando este tejido, va arrastrando esos dos pequeños núcleos que aparecen allá como S, los espermas. Los arrastra y eventualmente llega a algo que se denomina el saco embrionario. El saco embrionario es lo que aparece aquí a la izquierda. Es un esquema que muestra las células donde se encuentra el gameto femenino. Entonces aquí hay una cosa notablemente curiosa. La célula que se exhibe allá en la parte derecha superior es la célula del huevo, que en el caso de animales ese sería el óvulo. Esa célula del huevo va a ser la que, fertilizada por uno de los espermas, va a dar lugar a un embrión. Esa célula del huevo, que es una célula relativamente simple, resulta muy interesante de que el esperma, como no se mueve, de alguna manera el tubo polínico debe alcanzar la célula del huevo, pero no hay manera de arrastrar los espermas. Entonces hay dos células adyacentes que se ven en la derecha parte inferior que llaman las sinérgidas, que aquí se aparecen como color verde. Esas son las que reciben el tubo, esas son las que explotan el tubo y esas son las que toman los espermas y los arrastran para llevar a cabo la fertilización de la célula del huevo. Pero solamente uno de ellos. El otro esperma se queda mirando para el techo en el sentido de que cuando llega no puede fertilizar otro gameto, sino que fertiliza lo que aparece aquí con dos círculos en el centro, que es lo que llama la célula central, al interior de un saco embrionario, nombre que recibe el óvulo en las angiospermas. Y entonces ese gameto fertiliza a esa célula con dos núcleos y produce un tejido triploide, que se llama endospermo. Ese endospermo es el que le produce o el que facilita de que usted coma arepa. Ese endospermo es otra innovación, una novedad evolutiva en las angiospermas que permite que la semilla encapsulada de un angiosperma no solamente tenga el embrión, sino alimento para el embrión. Es único a las angiospermas ese evento de la doble fertilización, como se llama. Tengo aquí una lástima que no se vea muy bien por la luz. Es un video que, entre otras cosas, uno puede ver cuando su niño, pues, uno tiene niños, entonces uno puede ir y ver el niño en pantalla, pues, y a su señora esposa le colocan una cámara y usted puede ver todo. Pero en plantas, no. Entonces nadie realmente ha visto un evento de fertilización en plantas nunca. Nadie se ha podido meter en un vaso de xilema, nadie sabe cómo es la fertilización de un núcleo, nadie ha visto eso. Excepto que hay varios intentos, y uno de ellos es el de la izquierda, qué lástima que no se vea, donde aparece en verde el tubo polínico. Ese tubo polínico que aparece como disecto realmente está envolviendo el óvulo. O sea, está exhibiendo ese aspecto masculino de abrazar al otro y eventualmente va a descargar los dos espermas. Entonces le voy a mostrar muy rápidamente cómo descarga los dos espermas. Voy a ir aquí y quiero que ponga mucha atención. Calma. Ya. ¿Lo vio? ¿Lo vio? Recuérdese, estos son 4 o 5 milímetros. Esto es un tubo de polen, usted no tiene acceso a eso, se tuvo que aislar, colocarse en un medio in vitro, pigmentar el grano de polen con una proteína fluorescente y esperar. Entonces lo voy a poner otra vez, pues, no se desespere. ¿Ya? Ahí está la fertilización, fabuloso.
Esta de aquí es un poco más, digámoslo, explícita. Esto de aquí es lo que se llama el óvulo, y esta que está aquí, esta señora que está aquí es la célula del huevo, o sea, realmente pues ese sería el gameto femenino. Y esta señora aquí es el tubo polínico, o sea, se está entrando aquí, se recubierta y está entrando entre dos hojas que cubren el óvulo, que se llaman tegumentos, pero eventualmente se va a encontrar con las sinérgidas. Esta es un poco más visible, entonces voy a empezar. Ya, listo. Lo vamos a ver otra vez, pues. Pues, qué ansiedad, por Dios. Véalo ahí. Cosa maravillosa que usted no tenga flagelos, que el gameto femenino tenga dos células que lo coadyuden, que a usted lo lleve y lo transporte un tubo y que eso resulte en un evento de fertilización donde probablemente ustedes dicen, vea, ahí tiene el embrión y ahí tiene la comida para que sobreviva. Una cosa absolutamente increíble. Y es ese evento de doble fertilización el que nos posibilita que estemos aquí. Eso, ¿qué hubo? ¿Quieres preguntar algo? Bueno. ¿Alguna pregunta sobre la naturaleza de qué es un angiosperma? Entonces quedamos en que las angiospermas no tienen órganos sexuales, lo cual es muy interesante porque este es el único grupo de organismos que tiene sexo sin órganos sexuales. Nice. O no nice, pues, pero... pero no, es muy, si usted pone a pensar eso, es muy sorprendente. Los órganos sexuales aquí desaparecieron totalmente. Y recuérdese, otro aspecto aquí es que cuando la flor, esos carpelos son fertilizados, ese carpelo comienza a crecer. Entonces usted observe la flor de un papayo, la flor fertilizada es una cosa así, es la única hoja que sigue creciendo. Y lo interesante es que las estructuras reproductivas en plantas tienen una vida corta, pero se producen una y otra vez. Un animal, usted tiene sus órganos sexuales, that's it, no más. Una planta se renuevan. Bueno, ahora vamos a entrar al misterio, porque todavía no hemos dicho nada del misterio. Pero antes de seguir, sí tengo que tener muy claro que entendieron que es una flor. No, muy bien. Es muy importante cuando uno no entienda nada, no preguntar. Es fundamental. Como todos mis estudiantes, no preguntan nada, entonces las saben todas. Es importante quedarse con las dudas. Muy bueno todo porque, como les digo yo a los estudiantes, vaya al éxito y allá les resuelven las dudas. Hay una casetica, dudas sobre las angiospermas. Ay, yo quería ver esto. Bueno. Evolución de angiospermas tiene que ver con cambio climático. Muy ligado al cambio climático. Vamos a hacer un pequeño viaje a través de eso. Empecemos en el Paleozoico, en el Cámbrico, donde se muestra en negro la concentración de dióxido de carbono atmosférico y en azul la temperatura global promedio. Me voy a ir hasta el Cenozoico, allá en todo el extremo. Eventualmente, nótese que la línea negra de dióxido de carbono ha caído notablemente. O sea, las concentraciones de dióxido de carbono para el Cenozoico son más o menos las de hoy, más o menos. Nótese que en el Cámbrico eran enormes, pero en el Cámbrico uno salía a la calle, no. Pero eventualmente, es muy interesante, comienza a bajar el dióxido de carbono, nótese las temperaturas, y es en el Silúrico donde surgen las plantas terrestres. Es decir, hay una enorme relación entre dióxido de carbono y ser fotosintético. Y las plantas terrestres surgen sobre la superficie es cuando el dióxido de carbono tiene ciertas concentraciones. Interesante además es que ese dióxido de carbono comienza a bajar notablemente para el carbonífero. Nótese en el carbonífero, que llega a tener las concentraciones de dióxido de carbono de hoy. Es en ese descenso de los dióxido de carbono que aparecen las hojas. Interesante, ¿por qué? Porque cuando uno le pregunta a la gente, ¿qué es una hoja? Y dice, no, pues una hoja es una hoja de papel. No, una hoja, pues una hoja es una hoja. Ah, ya, bueno. Cuando uno ve una hoja, ¿qué es una hoja? Es una superficie dorsiventral, laminar, es la expansión de un tallo,
que básicamente lo que hace es intercambiar gas, dióxido de carbono. ¿Cuándo aparecen las hojas? Cuando la concentración de dióxido de carbono es mínima. Entonces, si usted no tiene mucho dióxido de carbono para realizar su fotosíntesis, ¿qué hace usted? Expande la superficie para capturar más. Entonces, las hojas no son los órganos para hacer fotosíntesis, sino las hojas son expansiones del tallo que respondieron a una disminución del dióxido de carbono. Esas son las hojas. La próxima vez que le pregunten a usted con las hojas, no diga, ¿cuáles hojas? Pero explíqueme, ¿cuáles son las hojas de...? Bueno, nótese además que si usted sigue en el Mesozoico y llega al Jurásico, es en el Jurásico donde hay una disminución notable de las temperaturas que venían más o menos desde el Triásico. Le voy a mostrar que hay una hipótesis que sugiere que las angiospermas se originaron ahí, en ese cambio climático. Ese cambio climático no lo podemos olvidar porque esos cambios en el dióxido de la temperatura son los que permearon la evolución. Sin eso no hubieran ocurrido los cambios, ni hubiera ocurrido el surgimiento, la aparición de las plantas vasculares, las angiospermas. Ese aspecto debe estar guardado en su mente con otro. Esta es la filogenia de dinosaurios. Cuando digo filogenia, no digo que esa es la historia de los dinosaurios, porque la historia de los dinosaurios nadie la filmó. Muy caro. La historia de los dinosaurios, como la historia de las angiospermas, es una historia que nadie vio. Nadie fue testigo, nadie estuvo ahí. Y entonces lo único que podemos hacer en una disciplina como la biología, que es puramente histórica, es construir hipótesis. Y entonces lo que aparece ahí es una hipótesis del cómo, el cuándo y el dónde de los dinosaurios. Y si usted examina la parte más extrema, verá aves. ¿Bien? Los dinosaurios tienen un notable atractivo por muchas razones, pero uno de ellos es porque hay una enorme cantidad de fósiles y porque uno de alguna manera puede trazar las novedades evolutivas que exhiben las aves, particularmente las plumas, a través de ese registro fósil. Es decir, cuando surgen las aves, el registro fósil de alguna manera justifica esas aves. Uno puede examinar el registro fósil y poder de alguna manera hurgar en ese registro fósil para darse cuenta el por qué los pollos, los loros, etcétera, etcétera. Para muchos organismos, y no para casi todos, uno tiene registros fósiles continuos, extensos, no graduales. No es que estén mostrando que esto cambió o no, pero sí continuos, durante mucho tiempo, que le permiten a uno hacer una reconstrucción de la historia un poco más fidedigna y de alguna manera explicar ciertas novedades, como por ejemplo las plumas en las aves. Pero las angiospermas, no. ¿No qué? No hay registro fósil. Me parece muy interesante eso. Bueno, sí. No hay registro fósil. ¿Usted se da cuenta de eso? Si usted busca angiospermas hoy y empieza a buscarlas y dice, voy a ir hasta el Cretácico, listo, encuentra angiospermas. Y las que encuentra son tal cual las que hay hoy. Pero si usted busca antes del Cretácico, no hay. No hay algo que diga uno, ve una protoangiosperma. Un carpelo. Simplemente no hay. Eso no ocurre sino en angiospermas, no más. Bueno, en cucarrones también. En coleópteros. Hay otra historia un poco más compleja. Y este es el abominable misterio. Entonces, ¿cuál es el abominable misterio? Darwin. Vamos a... ¿Qué hubo? ¿Cómo? Intentar buscar un fósil o el resto de una semilla y una angiosperma de esos. Sería... Buena respuesta. Usted tiene un futuro brillante, que usted es el único que habla, pregunta y dice. Me encanta eso. Nótese esto. Si ve, era paleozoica, era mesozoica. Nótese lo que dice ahí, licofita y monilofite, los helechos. Aparece como un verdoso ahí, desde más o menos el Devónico hasta hoy. Hay. El registro fósil muestra que hay. Es decir, hoy hay helechos.
Y esos helechos se originaron más o menos en el Devónico. Usted ve que esa parte verde tiene ciertos picos. Alguna vez por allá en el Carbonífero exhibió un máximo pico de diversificación y comenzó a bajar, y hoy por hoy es relativamente estable el número de especies. Pero usted tiene una historia, usted puede revisar todos los helechos, irse hacia atrás y ver cómo esos helechos más o menos han venido evolucionando. Tómese las gimnospermas, a las cuales pertenecen las araucarias y los pinos, tienen un registro fósil tan temprano como el de los helechos, y exhiben más o menos picos de diversificación en el Carbonífero y eventualmente en el Jurásico, los dinosaurios, para después comenzar a disminuir notablemente. Nótese que más o menos en el Cretácico, cuando comienzan las gimnospermas comienzan a disminuir. Pero la historia de las gimnospermas es una historia casi desde el principio de la colonización del planeta por plantas. Pero ¿qué pasa con las angiospermas? Las angiospermas surgen de súbito. No hay un registro fósil previo de una angiosperma. Y no solamente eso, sino otra cosa, que es ¿cuál? Ajá, muy bien. Que las angiospermas, no lo ve ahí, las angiospermas comienzan a incrementar en número, todavía están aumentando. ¿Cuánto tiempo le tomó a las gimnospermas tener un incremento en especies? Millones de años. A las angiospermas no, inmediatamente. Y ahí el misterio. Como un grupo, primero que todo, surge de súbito y de pronto comienza a radiar. Y cuando usted examina el registro fósil de las angiospermas, encuentra todas las angiospermas desde el inicio. Todas. Eso es como si uno examinara el origen de las aves y encontrara en el registro fósil todos los órdenes de aves. Todos. Pero uno no encuentra eso. ¿Cierto que no, Diego? Gracias a Dios. Entonces tenemos el abominable misterio es ese, que entre otras cosas no se ha resuelto y no se va a poder resolver nunca. Pero, recuérdese, todo aquello que nos asombra nos confunde, y todo aquello que nos confunde causa curiosidad, y todo aquello que causa curiosidad, que causa pasión. Y por eso uno estudia estas cosas, para eventualmente tratar de poder responder y auscultar mucho más en ellas. Pasemos ahora a nuestro amigo Darwin en su caballo Tommy. Aquí lo que vemos es Amorphophallus titanium, es una flor más o menos de unos 8 metros, una cosa absolutamente pasmosa. Es realmente una inflorescencia. Para ilustrar el pensamiento que dice, el abominable misterio de las angiospermas no tiene nada que ver con el ancestro, que entonces cosas pues nunca lo sabremos, o el área ancestral, menos, o el origen o la diversidad de especies. Darwin nunca expresó interés en tales temas y su preocupación era otra, una que él temía amenazaba su teoría. O sea, el registro fósil que conocía Darwin era de hojas, pero cada vez que le examinaba una hoja de un fósil de una angiosperma, eran hojas muy parecidas a las angiospermas de hoy. Entonces él decía, pero ¿cómo es posible que cada vez que me voy más y más atrás en el tiempo, llego a un punto donde todas las hojas de angiosperma son tal cual las de hoy? Entonces, ¿se originaron todas de una o qué? Y después cuando me voy antes de ese registro, no hay. Él conocía un registro de flores, de hojas, hasta ese momento, y con esas hojas era pues un poco complicado resolver el problema. Hoy por hoy, nuestras filogenias más actualizadas siguen mostrando, pues corroborando el misterio. Aquí lo que aparecen, si usted se va aquí, esto es albiano medio, este es albiano tardío. Interesante, simplemente para notar de que usted encuentra en todas las angiospermas, tanto ancestrales como derivadas, registros fósiles de la misma época. O sea, lo que está corroborando esto básicamente es lo mismo una y otra vez. Todas las angiospermas eventualmente radiaron demasiado rápido, se encuentran juntas casi todas en el mismo sitio y eventualmente la abundancia de angiospermas se expande de manera notable en un muy corto tiempo. En síntesis, el abominable misterio no se ha resuelto. En síntesis, nunca podremos saber cuál es el ancestro. En síntesis, nunca podemos saber cuál es el centro de origen, lo cual no puede llevarnos a dejar de estudiar las angiospermas. Las angiospermas son un grupo absolutamente asombroso, del cual dependemos todos totalmente, y es la esperanza de que la búsqueda de ese, o la solución de ese abominable misterio de Darwin, eventualmente sea capaz de llevarnos a auscultar mucho más la naturaleza pues, de las angiospermas y
la naturaleza de lo que somos. He terminado.